No digo que estén todos, pero la mayoría. Ahí está entrando Delfina. Bien. Puede hacer que se conecten más, porque son muy pocos, 5 alumnos son muy pocos. Sí, son pocos. Sí, bueno, son las 10:11 recién. Esperemos un poquito más, unos minutitos más, porque si no voy a tener que volver a empezar un montón de veces. Arranquemos a las y cuarto arranquemos bien, bien, porque si no, volver a explicar y volver a explicar, me voy a cansar. Se te va a ir la voz. Sí, total. Y encima me ha agarrado la alergia mal. Este año me ha agarrado mal, mal. Estoy con remedios. Ah, sí. Ay, sí, Sí. esta época me mata. No, a mí Me también. A mata. mí me pican los ojos, la nariz, todo. Hoy he Sí, a mí empezado con todo también. eso. Ay, que los árboles, bueno, ya estamos medio con la primavera en sí. Sí, ya estamos casi. Estamos al 21. El lunes ya Sí, empieza a dicen que cambiar un poco. el 22 se produce el equinoccio, Sí. que es... Ajá. Ahí está ingresando Valentina Alanís. Bien, Siguen ingresando los chicos. bien, genial. A las y cuarto arranco. Bueno, ahí está ingresando Luciana Núñez. Bueno, Alanis, Valentina. Bien. Sí, ahí se van sumando. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, genial. Mientras vamos esperando hasta las y cuarto, les pediría a los chicos que ya están conectados que vayan teniendo, no sé si tienen a mano el trabajo práctico o el cuadernillo, el que lo tenga impreso, si lo puede tener en la mano y en la página, abierto en la página 113, porque ahí voy a explicar hoy la partida doble. ¿Mm? Ahí veo si puedo abrir ese cuadernillo. Bien. Tengo a mis dos hijas conectadas hoy con evaluación, una en O cada lado, sea que están atendiendo. todo al mismo tiempo. Sí, justo hoy las dos en el mismo, y yo ya había puesto la videollamada con los chicos a las 10, entonces digo, bueno, ya está, ya me conecto con el teléfono y las dejo a ellas. Espero que internet me funcione bien, al estar las tres conectadas, si no Y me voy a tener que conectar más al o, 4G. más o menos. Pero Sí, la actividad somos. número 22 del libro. Sí, la actividad las actividades que tienen que hacer ellos es a partir de la 23, porque la 22 ya la hicieron ellos. Ah, bueno.
Es a partir de la 23, que en realidad es todo un ejercicio que parte, digamos, de con Sí, ahí lo una encontré, empresa. que dice partida doble. Ahí está entrando Exacto. A Sol partir de ahí, Paredes, bien, Martina Moyano, bien, Martín Lucero, Matías Lucero, perdón. bien. Bruno Pascualato está ingresando también. Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Buenos días, chicos, para todos. Bueno, son las 16, así que yo voy a ir arrancando. Me gustaría que estén prestando atención. Vamos a empezar a ver un poco ahora esto que vamos a ver hoy. Ustedes arrancan viendo este tema y lo van a, digamos, a utilizar ya hasta finalizar la secundaria, ¿sí? La técnica que vamos a utilizar se llama partida doble. Es una técnica que se emplea para hacer la registración contable, ¿sí? Específicamente. Tiene este nombre por el sencillo motivo, como la misma palabra lo dice, partida doble, porque implica hacer una doble anotación. Por eso es partida doble. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta algo que ya hemos estudiado anteriormente y que es el tema de los libros de comercio. Ustedes, si recuerdan, ya sabemos que existen libros de comercio que son obligatorios, que estos libros son obligatorios porque es importantísimo que la empresa pueda, que la empresa se pueda, digamos, llevar toda la información que tiene y que realiza día a día en la empresa, y debe llevarla anotada, debe registrar estas operaciones o estas actividades que lleva a cabo la empresa, ¿sí? Y los libros que decíamos que eran obligatorios por ley, a que todo comerciante o todo empresario lleve obligatoriamente estos libros, son, en primer lugar, el libro diario, que es un libro muy importante para poder llevar a cabo la partida doble, esto que les decía yo recién, que es la técnica con la cual se va a llevar el libro. Y el otro libro importante y obligatorio es el libro de inventarios y balances. Por ahora nos vamos a detener en el libro diario, ¿sí? Porque el libro diario está totalmente relacionado o asociado a la partida doble, que es este tema que yo les quiero contar y les quiero presentar hoy. Si ustedes ven ahí en la definición que está en la pantalla, van a ver que la partida doble es un método. Por eso yo les decía, es un método, pero en realidad lo que es una técnica. Cuando hablamos de técnica, estamos hablando de algo que se hace en forma metódica. Por eso lo del método. Siempre se hace de la misma forma. Es la forma en que se van a llevar, digamos, contablemente, todas las operaciones que va llevando a cabo la empresa. Estas operaciones, ¿cuáles eran? Las operaciones básicas que vimos desde el comienzo del año. Comprar, vender, cobrar, pagar, y en aquellas empresas que producen, producir. Estas operaciones, las empresas las hacen todos los días. Entonces, todos los días tienen que utilizar la partida doble, esta técnica contable, para poder anotar en el libro diario, que es un libro obligatorio, todo aquello que va haciendo la empresa. Por ejemplo, si una empresa hoy compra mercaderías, esa empresa va a tener que registrarlo contablemente. Es decir, va a tener que anotarlo en este libro diario, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Se compró mercaderías. Bueno, ¿y cómo lo va a hacer? Va a utilizar la técnica de la partida doble, en la cual, ¿sí?, va a tener que utilizar un elemento muy importante que yo ya se los presenté a ustedes, porque para poder hacer la partida doble, nosotros necesitamos las cuentas. Ustedes ya saben qué es una cuenta. Una cuenta es ese instrumento que se utiliza para representar todo lo que tiene la empresa. Es decir, todo lo que tiene en el patrimonio, ya sea en el activo o en el pasivo, y también los resultados. Esas son las cuentas. Es decir, son todas esas que vamos a tener que emplear
en el libro diario. ¿Para qué? Para registrar lo que ocurrió en la empresa, ¿sí? Y también para darle un nombre a cada cosa que va a ocurrir. Si compro mercaderías, yo sé que en esa compra de mercaderías puede que haya utilizado, por un lado, la cuenta mercaderías, ¿sí? Para representar en el libro qué es lo que ocurrió, compró mercaderías, uso la cuenta mercaderías, y si la empresa pagó esas mercaderías, la otra cuenta que va a ser utilizada va a ser caja. Supongamos que pagamos en efectivo. Esas dos cuentas, ustedes ya saben que esas cuentas se clasifican con una mano, ¿sí? Las cuentas las vamos a clasificar. 3 cuentas patrimoniales, activo, pasivo y patrimonio neto, y 2 cuentas de resultado, resultado positivo y resultado negativo. Entonces, como ya sabemos que existen estas cuentas, estoy sonando un teléfono. Como ya sabemos que existen estas cuentas y que son las que me permiten a mí llevar a cabo la partida doble, yo voy a tener que emplearlas en cada una de estas situaciones. Y lo vamos a ir anotando día por día en el libro día. ¿Queda claro hasta acá, chicos? Necesito que me vayan respondiendo, aunque sea con un sí, en el chat. ¿Mm? Bien, perfecto. Entonces, elementos necesarios para la partida doble. Primero y principal, sabemos que a donde vamos a hacer la partida doble es en el libro diario, ¿sí? Libro obligatorio. En segundo lugar, un elemento o una herramienta muy importante, y sin esta no podemos hacer libro diario y aplicar la técnica de la partida doble, son las cuentas. Es decir, las cuentas y la partida doble están completamente asociadas. Para definir la partida doble, ustedes tienen el concepto en el libro, que recién estaba un poquitito más arriba, y dice que es el método basado en la igualdad patrimonial. Ustedes ya han visto las ecuaciones patrimoniales. Cuando habla de igualdad patrimonial, está hablando de eso, de la ecuación patrimonial. Saber que el activo menos el pasivo es igual al patrimonio neto, ¿sí? Esa es la ecuación básica, y esa es con la que arranca todas las empresas. Ya lo hemos estado trabajando en los cuadritos patrimoniales, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, esta técnica consiste en hacer esta anotación que yo les decía, una doble anotación, y vamos a ver que para anotar las variaciones que se producen en el patrimonio de la empresa, generalmente uno va a tener que realizar esa comprobación de la ecuación patrimonial básica viendo esta igualdad patrimonial, donde el activo va a ser igual al pasivo más el patrimonio neto. Lo único que yo he hecho en este caso es hacer un pasaje de términos, ya que la ecuación decía activo menos pasivo igual patrimonio neto, ahora yo les estoy diciendo el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Es decir, todo lo que tengo en el activo de este lado, viéndolo desde el punto de vista del cuadro patrimonial, debe ser equivalente a la otra parte del cuadro patrimonial donde tengo el pasivo y debajo el patrimonio. Eso es la igualdad patrimonial. Si seguimos un poquito más la definición de la parte doble, ¿cómo se diagrama una cuenta? ¿Sí? Ustedes van a ver ahí en el gráfico, que dice caja, de un lado dice debe, y del otro lado dice haber. Un poquito más abajo, vale. La partida doble. Bueno, ustedes en esta diagramación de la cuenta, esto que estamos viendo es una cuenta, la cuenta caja, ¿sí? Ustedes ven que de un lado está el deber y del otro lado está el haber. De un lado decimos que se debita, donde dice debe, yo hago un débito. ¿Qué quiere decir un débito? Quiere decir que estoy haciendo una anotación en el débito. Y el crédito es cuando yo hago una anotación en el haber. Esas son dos palabras muy importantes que ustedes tienen que tener en cuenta. Anotar en el debe se dice debitar. Anotar en el haber se dice acreditar. O también crédito.
Bueno, ustedes ahí en el libro tienen una explicación. No me voy a detener mucho porque está en el material. Lo importante es que ustedes sepan que cada una de estas cuentas que vamos a utilizar, ya sean las de activo, las de pasivo, las de patrimonio o las de resultado, van a tener una forma, digamos, una forma de ser anotadas en este libro diario. La forma del libro diario, a ver si acá atrás hay. ¿Cómo es la forma del libro diario? La forma del libro diario consiste en una columna ancha, ¿sí?, donde se anota el nombre de la cuenta, y dos columnas del mismo tamaño a continuación. Esas dos columnas, una se va a llamar columna del debe y la otra columna del haber, ¿sí? En ese caso, ustedes van a ir viendo lo que yo les decía recién. Debitar implica que vamos a hacer una anotación en el debe y acreditar una anotación en el haber. Las cuentas, que es algo muy importante a tener en cuenta, no se anotan todas iguales, ¿sí? Ahí, en la pantalla, ustedes están viendo un cuadrito que dice, las cuentas pueden tener diferentes saldos, según sea la situación, ¿sí? Entonces, dice el cuadrito, cuando el debe es mayor que el haber, es decir, lo que yo anoto en el debe, ¿sí?, es mayor que lo que yo anoto en el haber, ustedes van a ver que el saldo es deudor. Esto se lo tienen que aprender prácticamente de memoria, ¿sí? Es decir, cuando el debe es mayor al haber, el saldo es deudor. Cuando el haber, al revés, cuando el haber es mayor al debe, el saldo es acreedor. Y cuando tanto el debe como el haber, ustedes ven ahí en la cuenta caja, eso que dice caja, ahí el recuadrito que dice debe y haber, si el debe es igual al haber, se dice que la cuenta está saldada, ¿sí? ¿Cómo vamos a utilizar la partida 2? ¿Sí? A continuación, ustedes tienen ahí en el libro cómo vamos a utilizar la partida 2, ¿sí? Dice que las variaciones del patrimonio se anotan, ustedes ya vimos nosotros cuáles eran las variaciones patrimoniales, ¿se acuerdan? Que eran permutativas o modificativas. Ese tema ya se los expliqué. Bueno, cuando estamos trabajando con la variación patrimonial, nosotros tenemos que anotar las cuentas de una forma especial, ¿sí? Y primero tenemos que considerar esa igualdad patrimonial. Es decir, saber que el activo tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio. Y en el caso de que sea la otra ecuación, esta es cuando la ecuación es básica, es decir, que no intervienen los resultados. Cuando sí intervienen los resultados, la igualdad patrimonial se transforma, que es la segunda de las dos que acabamos de ver, está arriba activo igual a pasivo, más capital, más ingresos, menos egresos. La igualdad patrimonial se basa en ese pasaje de términos que ven ustedes, en donde el activo más los egresos debe ser igual al pasivo más el capital más los ingresos. Si nosotros nos ponemos en la cabeza un cuadrito patrimonial, ustedes sabían que en el cuadro patrimonial de un lado teníamos el activo y del otro lado el pasivo y el patrimonio. Bueno, ahora en ese cuadrito patrimonial lo que vamos a hacer es poner de un lado el activo más los egresos y del otro lado vamos a poner el pasivo más el capital o patrimonio neto más los ingresos. ¿Se dan cuenta más o menos gráficamente con el cuadrado ese, el cuadro patrimonial? Acá abajo ustedes tienen el porqué de cada cosa. ¿Sí? ¿Por qué decimos que el activo los egresos es igual al pasivo más el capital más los ingresos? Esto es básicamente la técnica de la partida 2. ¿Sí? Todas las anotaciones que hagamos, acuérdense que en el libro diario es donde yo voy a practicar o voy a hacer la partida 2. Entonces, yo tengo que tener en cuenta este cuadrito, esta fórmula, para poder llevar a cabo la partida 2. Y tener muy en cuenta cada una de las cuentas que voy a emplear según sea la situación, ¿sí? Si yo tengo que anotar o registrar en el libro diario
una compra de mercaderías en efectivo, yo sé que voy a tener que usar dos cuentas. Por un lado, la mercadería, que es lo que compré, y por el otro lado, la caja. Esas dos cuentas, si yo las clasifico contablemente, sé que son los dos activos, ¿o no? Como son las dos activos, yo tengo que pensar y tengo que razonar. Bueno, la caja, ¿es un activo? Sí, pero si yo estoy pagando la mercadería que compré, ¿ese activo aumenta o disminuye? Y digo, si estoy pagando con el efectivo, la caja, la cuenta caja, va a disminuir. Entonces ahí pienso, si está disminuyendo la caja, ¿por dónde voy a tener que hacerla disminuir en esta estructura, en este libro diario? Y lo voy a tener que hacer disminuir seguramente por el lado contrario al que aumenta. Esto lo van a ir viendo ustedes en los cuadros que siguen en el cuadernillo, ¿sí? Porque acá dice, fíjense, la página 115. Las cuentas de activo y las de egresos, ¿sí? Cuentas de activo y de egresos aumentan por el deber y disminuyen por el haber. ¿Por qué? Porque cuando yo ya identifiqué la cuenta que va a intervenir, yo tengo que saber si esa cuenta en el patrimonio está aumentando o está disminuyendo en esa situación específica. Esto que estábamos viendo, compro mercaderías y lo pago con la caja, con el efectivo. Entonces, las mercaderías son activos, son los bienes que tiene la empresa. Esos activos que tiene la empresa están aumentando porque yo estoy comprando la mercadería, ¿sí? Entonces, si la mercadería, que es un activo, está aumentando, según lo que dice el primer cuadrito ahí arriba, activos y egresos, según lo que dice ese cuadrito, las mercaderías, hacer un activo, lo voy a hacer aumentar por el debe, ¿sí? ¿Se ubican? Y la caja, que también es un activo, pero en este caso está disminuyendo. ¿Qué quiere decir? Al sacar el dinero de la caja disminuye. También es un activo, pero en este caso no está aumentando, está disminuyendo. Quiere decir que lo voy a tener que anotar en el haber. ¿Entendiendo, chicos? Por favor, si no vuelvo. Bueno, es muy importante que estén atentos a todo esto que estoy explicando. Y si no entienden algo, pregunten por el chat, ¿sí? Que yo vuelvo y lo explico. Bueno, entonces, eso es lo que ocurre con las cuentas que son de activo y las cuentas que son de egreso. Es decir, la técnica, la partida doble, dice que los activos y los egresos, esos dos tipos de cuentas, van a aumentar y van a disminuir por el haber. Lo tienen ahí en el primer cuadrito, ¿sí? El que está ahí en la pantalla. En el segundo cuadrito, ustedes dice acá, las cuentas de pasivo, las cuentas de patrimonio neto y las cuentas de ingresos, ocurre lo contrario a las de activo y de egreso. Es decir, estas cuentas que acabo de mencionar, pasivo, patrimonio neto e ingresos, van a aumentar por el haber, es decir, van a aumentar o se van a registrar o se van a anotar en el haber cuando aumentan. Cuando disminuyen, se van a anotar por el debe, ¿sí? Todo esto lo va en el libro diario. Acuérdense que ese libro tiene una parte para anotar el nombre de la cuenta y dos columnas iguales, ¿sí? Del mismo tamaño, a continuación. Una que va a decir debe y otra que va a decir haber. Eso es lo que estoy diciendo. Que la cuenta de pasivo, la de patrimonio neto y la de ingresos, las voy a anotar en el haber, en cualquier operación en donde estén esas cuentas, ¿sí? Un ejemplo. Compramos mercaderías que no pagamos, ¿sí? Si yo estoy comprando mercaderías, la cuenta que va a intervenir es mercaderías. Si yo no las estoy pagando, quiere decir que las debo.
Si yo las debo, quiere decir que tengo un pasivo. ¿Y cómo se le va a llamar a esa deuda? Según las cuentas que yo ya conozco, la deuda sin documentar por compra de mercaderías se llama proveedores, ¿sí? Entonces, ahí ya tengo reflejadas dos cuentas. Por un lado las mercaderías y por el otro lado tengo este pasivo, estos proveedores a los que yo les debo esa mercadería que compré. Entonces, ¿cómo debo yo eso en la partida doble al libro diario? Que es donde lo tengo que dejar registrado. Bueno, entonces, la mercadería, ¿está aumentando o está disminuyendo? La mercadería, si yo la estoy comprando, está aumentando, ¿sí? ¿Y qué pasa? Yo les había dicho a ustedes, esta técnica de partida doble implica una doble anotación, ¿sí? Por eso decimos, tengo que analizar qué cuentas intervienen y cuál es la situación. Digo, están estas dos cuentas, la mercadería y los proveedores, ¿sí? Tengo que hacer una doble anotación, tengo que pensar, bueno, si una cuenta va a ir anotada en el debe, esta cuenta mercadería, que aumenta del debe, ya la tengo. Sí. Se escucha bastante mal. ¿Querés desactivar el video y ahí capaz que se va a empezar a escuchar mejor tu video? Mi video, Exacto, ajá. desactivo la cámara. La La cámara cámara, desactivo, sí. Desactiva la cámara, bueno, así se escucha mejor. bien. Bueno, ahí ya la desactivé, no sé si se escucha un Sí, poco mejor mi voz. sí, Lo que pasa es que ya se acordate escucha que mejor. están conectadas mi hija con sus computadoras también trabajando. Sí, pero Bueno, se escucha entonces, mejor ahí. bien, perfecto. No me van a ver, pero me van a escuchar. Entonces, retomamos el ejemplo. Nosotros compramos mercaderías y las debemos. Es decir, tenemos un activo que aumenta, que es la mercadería, y un pasivo que va a aumentar también porque estoy tomando deuda, ¿sí? Las mercaderías no las pagué, yo las debo. Entonces mi pasivo, mis deudas, están aumentando. ¿Cómo se llaman? Se llama mercadería la cuenta y proveedores el pasivo. Entonces, yo ahí tengo que analizar. Si estoy hablando de un activo como es mercaderías y está aumentando, dentro de este libro diario voy a anotar en donde está el nombre de la cuenta o el detalle, voy a anotar la cuenta mercaderías y voy a pensar, ¿la anoto en el debe o en estas otras dos columnas que siguen? Y si es un activo y está aumentando, lo tengo que anotar en el debe. Es decir, si compré por 1.000 pesos esas mercaderías, las voy a anotar esos 1.000 pesos en el debe, ¿sí? ¿Estaría completa la partida doble ahí? No, porque la partida doble dice que tiene que haber una doble registración, una en el debe y otra en el haber. Por ahora tengo una sola parte, Armando, que es la parte del debe, lo que va anotado en el debe. Entonces, como yo sé que esas mercaderías no las pagué, pienso que la cuenta que voy a usar es proveedores. Proveedores es una cuenta de pasivo, ¿sí? Como es una cuenta de pasivo, me vengo al cuadrito donde dice que las cuentas de pasivo, de patrimonio neto y de ingreso aumentan por el haber, digo, proveedores es un pasivo y me está aumentando, entonces tengo que anotar el haber. Digo, mercaderías a proveedores por 1.000 y anoto proveedores 1.000 en el haber. Y de esa forma queda la igualdad patrimonial. ¿Y por qué digo la igualdad patrimonial? Lo digo porque siempre me tengo que fijar que el total del debe coincida o sea igual al total del haber. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Bueno, ¿se me escucha mejor ahora? ¿Sí? Bueno, a ver, ¿quién es el que no entendía? Matías, decime qué es lo que no entendiste. Activa tu micrófono.
Matías, ¿qué es lo que no entendés? Si no sigo, Matías dice si puede explicar de nuevo el cuadro. ¿El cuadro cuál? El cuadro de estos cuadros que están en la pantalla, no los estoy explicando. Yo estoy explicando los cuadros que dicen cuentas de activo y de egresos aumentan por el debe, disminuyen por el haber, y cuentas de pasivo, patrimonio neto e ingresos disminuyen por el debe y aumentan por el haber. A ver si yo tengo acá. Sí. Esto que ustedes tienen acá, estos dos cuadritos, ¿sí? Que les acabo de decir, estos dos cuadritos están en el libro, en la página 115 y 116, me parece. Ahí, Ale, ahí, pará. Esos dos cuadritos, esos dos cuadritos. Con esos dos cuadritos, chicos, se hace la técnica de la partida doble. Yo tengo que sabérmelo de memoria eso. Yo solamente con pensar en una cuenta, yo digo, todas las cuentas de activo aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Eso me lo tengo que aprender de memoria, porque si no lo sé, yo no sé si voy a anotar la cuenta en el debe o en el haber. No puedo hacer la partida doble si yo no sé eso. Y tampoco lo voy a poder hacer si no sé las cuentas. Yo no puedo hacer partida doble si yo no sé que proveedores es un pasivo, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, esos dos cuadros de memoria, lo mismo las cuentas. Las cuentas, se los vuelvo a decir, se encuentran al final del libro, ahí ustedes tienen un listado de cuentas, donde dice cómo se le llama, ¿sí? Cómo se llama cada cuenta, si es activo, pasivo, patrimonio neto o resultados. Cuando yo ya sé eso, ya puedo hacer la partida doble. Están al final. Ahí donde está el profe mostrándoles ahora, ahí arranca. Fíjense, terminología común. Dinero en efectivo. ¿Cómo se llama en contabilidad? Caja. Yo le doy al dinero en efectivo. Y ahí ustedes tienen la clasificación, en la última columna, de activo y todas las demás. Entonces, con esa clasificación y con esa terminología contable, yo ya tengo que saber estos otros dos cuadros que les decía recién, en donde los activos y los egresos aumentan por el debe y disminuyen por el haber, y los pasivos, patrimonio neto e ingresos, aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Eso lo tienen que saber muy, muy bien. Para continuar, ¿sí? Vamos a ver que para hacer la registración contable existen ciertos principios o reglas, se podría decir, de la partida doble. Esto lo tienen también en el libro, en el cuadernillo. Y podemos leer la primera que dice, en toda anotación hay una cuenta deudora que tiene su correspondiente acreedor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, si yo pienso en el libro diario, me acuerdo de que tiene estas dos columnas al final que dice una debe y la otra columna dice el haber. Entonces, si sigo este principio o esta regla, dice que en toda anotación tiene que haber una cuenta deudora, es decir, una cuenta o una cuenta que se anote en el debe y otra cuenta que se anote en el haber. ¿Por qué? Porque se llama partida doble, implica doble anotación. Una en el debe, otra en el haber. La segunda regla o principio, el total de las cantidades debitadas, ¿qué quiere decir eso? El total de la cantidad o de los valores que yo anoté en el debe coincidir o debe ser igual al total de lo que yo anoté en el haber. ¿Para qué? Para que esta doble anotación conserve lo que se llama equilibrio patrimonial o igualdad patrimonial. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos?
Bien, vamos a la tercera regla. ¿Qué dice la tercera regla? Dice, la misma cuenta debe ser utilizada tanto para las entradas como para las salidas del mismo concepto, ¿sí? ¿Y qué quiere decir este principio, esta regla? Quiere decir que si yo, por ejemplo, compré mercaderías, esa cuenta va a ser cuando compro activo que aumenta, lo anoto en el debe. ¿Qué pasa si yo las vendo? Si yo las vendo, las mercaderías ya no las voy a tener. Entonces se va a anotar por el valor que salga la mercadería, por el valor en el que ingresó. O sea, el mismo valor que por el que entró debe salir. Si yo compré mercaderías por 100 y vendí mercaderías, esas mercaderías van a salir por 100. Es decir, ahí vuelvo a leer la regla. La misma cuenta debe ser utilizada tanto para las entradas como para las salidas de un mismo concepto. Compro mercaderías y salen mercaderías. Utilizo la misma cuenta para cuando ingresa y la misma para cuando sale. ¿Se entiende? Y el último, que está relacionado a lo que les acabo de decir, dice que la entrada de un concepto por determinado valor, si se hizo por un valor, debe salir por el mismo valor. Vuelvo con este ejemplo. Si yo compro mercaderías por 100, van a entrar por el debe 100 y deben salir por 100, mercaderías por 100, por el haber. ¿Por qué? Porque la mercadería, la cuenta mercadería, disminuye por el haber en el mismo valor, ¿sí? Por el mismo valor. Por eso, debe repetirse o debe darse la igualdad patrimonial. Es decir, la cantidad que anoté en el debe ser equivalente a lo que voy a anotar en el haber. ¿Queda claro? Díganme si no entienden alguna de estas reglas y yo se las vuelvo a explicar. Bien, genial. Solamente, bueno, ¿todos han entendido? Entonces, vuelvo a repetir y que les quede bien claro. Todo esto que yo estoy diciendo está en el cuadernillo. Ustedes lo van a encontrar a partir de donde dice partida 2. Lo que tengo que tener en cuenta para poder hacer el libro diario, porque ustedes ahora lamentablemente no nos podemos ver presencial, van a tener que tratar de entenderlo solitos. Van a hacer la actividad, la ejercitación, pero lo que ustedes tienen que tener primeramente en cuenta son que la partida doble es la técnica de registración. Yo voy a llevar todo lo que hace la empresa en el libro diario con esta técnica, ¿sí? Con la partida doble. Para poder saber hacer partida doble necesito saber las cuentas, ¿sí? Sí o sí necesito saber las cuentas. ¿Y qué tengo que saber de las cuentas? Tengo que saber el nombre de la cuenta en contabilidad, porque si yo les pongo una situación a ustedes, la empresa compra mercadería en cuenta corriente sin documentar, los mato. ¿Por qué? Porque no saben qué es cuenta corriente sin documentar. Bueno, pero si yo sé las cuentas, sé perfectamente que la cuenta va a ser proveedores. Porque cuando yo compro mercaderías en cuenta corriente sin documentar, inmediatamente me tengo que acordar que es un pasivo, que es una deuda, y que esa deuda se llama proveedores. Entonces, tienen que estudiarse las cuentas. Y yo les voy a decir algo, chicos, espero que estén todos escuchándome. Si ustedes no aprenden ahora esta técnica, y me da mucha pena no poder estar en el aula explicándoselos. Si ustedes no aprenden ahora esta técnica, no la van a poder aprender nunca, porque es complicada, porque no es fácil. Una vez que le agarramos la mano, se viene todo rápido y fácil. Pero esta técnica, esta partida doble y cómo tengo que usarla, les va a costar, ¿sí? Al principio les va a costar, pero si ustedes siguen los pasos que yo les digo, ustedes lo van a entender. Entonces, para saber la técnica, estudio las cuentas. Anótenlo, márquenlo. Tengo que saber las cuentas, ¿sí? En segundo lugar, saber que esta partida doble se lleva en el libro diario y que
es un registro en donde se van anotando todas las operaciones de la empresa, y que consta de una columna grande en donde se anota el libro, ¿sí? Donde se anota, digamos, el nombre de la cuenta, perdón, y dos columnas más chiquitas en donde anoto los valores, y es ahí donde yo tengo que ver si la cuenta aumenta o disminuye, y por dónde lo va a hacer. Entonces necesitan saber los dos cuadritos, ¿sí? Esto que les decía recién, y específicamente el nombre de las cuentas. Y saber de estos principios que veíamos recién, o las reglas, para hacer la partida doble, ustedes tienen que saber específicamente que todo lo que yo anoto en el debe ser equivalente a lo que va anotado en el A. ¿Qué pasa si yo dejo una sola cuenta anotada? Porque la partida doble dice que debe haber por lo menos dos cuentas. Mínimo tienen que haber dos cuentas, una anotada en el debe y otra anotada en el haber, ¿sí? ¿Queda claro hasta acá? ¿Qué es lo que tengo que saber? ¿Cómo voy a saber hacer la partida doble? Todo eso, tienen que decirme si saben o no, si entienden o no entienden. Bueno, ahí abajo, después de las reglas, si ustedes tienen, porque no sé, Ale, se te salió la pantalla, no sé si estás presente todavía, Ale. Se están, Lo saqué. Sí, bien. Vero, ahí lo saqué. No, Ahí lo no hay vuelvo a problema, mostrar. bien, no hay problema. Ustedes ahí van a ver que a continuación tienen un ejercicio práctico de la partida doble, y tienen anotados todo cómo va siguiendo, ¿sí? Cada uno de esos cuadritos que hay, ¿sí? En el ejemplo número, no hay número, en la aplicación práctica, que es un ejemplo que da el libro, ustedes ven que cada uno de esos cuadritos es una cuenta, ¿sí? Vero, es Cada la uno. actividad 23, ¿puede ser? Esa que Sí, se está mostrando. eso es lo que ellos tienen que trabajar ahora en el trabajo práctico, que es exactamente parecido, similar al ejemplo que da el cuadernillo que está antes de la actividad 23. Son esos cuadritos. Los cuadritos que están Esos acá. cuadritos. Exacto. Ustedes ahí van a ver que tienen el nombre de cada una de las cuentas, ahí por ejemplo, la cuenta capital, la cuenta caja, mercaderías, proveedores, deudores por ventas, costo y ventas, son cuentas, ¿sí? Todas esas son cuentas. Cada uno de esos cuadritos representa una cuenta. Cuando veíamos los libros de comercio, por allá, no me acuerdo qué mes o en qué trabajo los vimos, decíamos que hay un libro que no es obligatorio, pero sí es muy importante para la contabilidad. Es el libro mayor, ¿sí? Ese no es obligatorio, pero es un libro, digamos, auxiliar a la contabilidad. Cada una de esas cuentas que les acabo de mencionar, esos cuadritos que estamos viendo en la pantalla, son mayores, ¿sí? Se llaman mayores. Y ahí ustedes ven en que en cada uno de estos cuadritos de cada cuenta, ven cómo fue el movimiento de esa cuenta. Por ejemplo, en el capital, ustedes ven que dice concepto, inicio. Ustedes tienen el debe y tienen el haber. Específicamente, estos bien se llaman mayores, lo acabo de decir, es como una síntesis del libro diario. ¿Por qué? Porque me permite saber qué pasó con cada una de las cuentas en el libro diario. Y veo cómo fue su movimiento. Si aumentó por el debe, si disminuyó por el haber, o viceversa. ¿Y cuál es el saldo que tiene esa cuenta? El saldo que tiene la cuenta, ustedes van a tener que hacer, sumar todo lo que tengo en el debe y restarle todo lo que tengo en el haber, debe y haber, y me va a dar el saldo, ¿sí? En el caso de la cuenta capital, que es el primer cuadrito que tenemos, ustedes ven que esa cuenta solamente ha tenido un... Cuando trabajamos la cuenta capital, generalmente la usamos cuando inicia la actividad la empresa. Lo primero que hace la empresa cuando inicia sus actividades es decir qué capital tiene. A ver, ¿con qué arranca la empresa?
¿Arranca con mercaderías? ¿Arranca con deudas? ¿Arranca con el efectivo solamente? Bueno, a ver, ¿con qué arranca la empresa? Todo eso con lo que arranca la empresa es su capital, ¿sí? Entonces van a ver que dice inicio de la empresa, 10.000 en el haber. En el cuadro anterior, donde teníamos las cuentas de activos y egresos, y las cuentas de pasivo, patrimonio neto e ingresos, ven que el capital aumenta por el haber. Fíjense que en este caso, la cuenta capital, como lo dice el cuadrito, está aumentando por el haber. Y lo único que se muestra es que hay un aumento por el haber y nada más, no tiene otro movimiento. Entonces el saldo de la cuenta es 10. ¿Se dan cuenta, chicos? Yo sé que es mucho toda la información que les estoy dando. Lo que tiene de bueno es que esta información que yo les estoy dando les queda grabada en este video, van a escucharme, lo van a poder escuchar todas las veces que les haga falta, y cualquier duda me consultan por WhatsApp. Pero lo importante es que quede claro cómo van a ir llevando esta técnica de la partida. Bueno, después tenemos la cuenta caja, a continuación. Fíjense, el concepto, inicia la empresa, ¿sí? 10.000 pesos. Esto no es el libro diario, se los vuelvo a repetir, son resúmenes o síntesis de cada una de las cuentas, qué fue lo que pasó en el libro diario. Me explica un poco qué pasó con la cuenta caja, capital o mercaderías en el libro diario. Y acá, en la cuenta caja, que es el segundo cuadrito, vemos que la empresa inició sus actividades por 10.000. Si miran el cuadro de arriba, el de capital, dice, inicia la empresa con 10.000. Fíjense que ahí ya me puedo imaginar en el libro diario que la cuenta caja, la anoté en el debe porque estaba aumentando, estaba llevando ese dinero a mi empresa, contra la cuenta capital. Yo hice caja por 10.000 y lo anoté en el debe porque es un activo que está aumentando, y en el haber, ¿sí? En la otra columna, en la columna de lado, puse 10.000. ¿Y cómo se le va a llamar a esos 10.000 que van a ir anotados en el haber? Se le va a llamar capital. Por eso decimos que en el libro diario vamos a tener esa doble registración. De un lado vamos a poner en el debe la caja, y del otro lado va a estar anotado el capital. Por eso están relacionados, fíjense, el cuadrito capital con el cuadrito caja, ven que en las dos dice inicio. Bueno, esos dos inicios indican que en el libro diario hay un solo registro, en donde han intervenido esas dos cuentas. Una anotada en el debe, como es la caja, y la otra anotada en el haber, como es capital. ¿Sí? Entonces, de esa forma yo indico que la empresa inició su actividad con dinero en efectivo, es decir, con la caja. Y ese es el primer registro que va a hacer la empresa en el libro diario, su primer actividad. Acuérdense que el libro diario es como un diario íntimo, en donde se va contando día por día qué es lo que va sucediendo en la empresa, ¿sí? Y con los elementos que tenemos, que son las cuentas, son las herramientas que utilizamos para contabilizar, para llevar ese registro en el libro diario. ¿Va quedando claro? Bueno, con respecto a la cuenta caja, les sigo leyendo un poquito. Ahí relacionamos la cuenta capital y la cuenta caja, que es lo que estaba en el libro diario. En el punto número 1 dice compra contado 7.000. Fíjense que si es una compra de contado y está anotado en el haber, quiere decir que la caja disminuyó en 7.000. ¿Por qué? ¿Y por qué lo anoto en el haber? Porque en ese caso seguramente yo compré algo, ¿sí? Compré algo y pagué con el efectivo. La caja, que es un activo, disminuye por el haber, ¿sí? Entonces, me fijo,
7.000 anotado en el haber. Después dice, pago a proveedores 1.000. Otra vez la caja disminuyó por el haber. Y después salen los totales. El total del debe son 10.000, el total del haber son 8.000. Entonces, yo digo 10.000 menos 8.000, perdón, 10.000, sí, 10.000 menos 8.000 me quedaría de saldo de la cuenta caja 2.000. ¿Se dan cuenta cómo es el resumen, chicos, de la cuenta? Ojo que esto que estoy explicándoles es solamente el movimiento que tuvo la caja en el libro diario, de situaciones que pasaron en la empresa, como fue la compra de algo, que pagamos con caja, y el pago de los proveedores. ¿Mm? Después ustedes tienen la otra cuenta que está abajo, que es mercaderías, después sigue proveedores, después sigue deudores por ventas, y con cada una de esas cuentas ustedes deciden de qué ocurre. Cuatro tienen activo, la tienen que es caja, que están por venta, tienen tres de 17.000. Y esto se van a encontrar en proveedores pagar. Estas dos deudas, su patrimonio básica, digo, 7.000, los 4.000, capital, 10.000 dice, ¿sí? Bien, 10.000 no sería la diferencia. 10.000 son con los que arrancó la empresa, ¿sí? Generalmente esta empresa puede haber llegado a arrancar con dinero en efectivo, 10.000 solamente. Pero bueno, acá dice capital, 10.000. Los resultados, que son resultados que por ventas que realizó, 3.000. Entonces yo digo, el capital 10.000, más los resultados 13.000, más 4.000 que tengo de pasivo, me da igual 17.000. Y tengo ahí la igualdad patrimonial. Todo ese cuadro les sirve a ver cómo arrancó esta empresa que se llama Lucero SRE. A continuación, ustedes dicen acá en la actividad que van a tener que hacer en el, utiliza los esquemas de las cuentas para anotar ese patrimonio y agregar las siguientes operaciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? En el punto número 1, dice, realiza un depósito en efectivo en cuenta corriente del Banco Sol por 1.500 pesos. Entonces, yo me voy a venir al cuadro, al primer cuadro, ¿sí? Ustedes tienen en la cuenta caja, porque el efectivo con el que cuenta la empresa son 2.000 del cuadro de Lucero, ¿sí? Ustedes tienen 2.000 pesos de dinero, y dice que de esos 2.000 pesos que hay en efectivo en el patrimonio de la empresa, van a sacar, 1.500 para llevarlo al banco. Entonces, pienso, donde dice concepto, vieron que dice caja en el cuadrito, ¿cierto? Dice caja, entonces, en concepto, la referencia 1, voy a poner 1, ¿sí? Y voy a decir depósito, y voy a pensar, el efectivo, que es la caja, si yo tengo que hacerlo disminuir por 1.500, ¿dónde lo voy a anotar? ¿En el debe o voy a anotar en el haber? Como dice que la caja disminuye por 1.500 porque lo llevo al banco, ese valor, voy a tener que anotar en el haber 1.500, ¿sí? De la primera operación, el saldo va a ser 1.500 negativos, pero ¿qué es lo que quiero que ustedes hagan en este cuadro de caja? Van a anotar, van a traer al cuadrito este que hay que completar los 2.000 pesos que tienen en el cuadro anterior de Lucero. En el cuadro anterior de Lucero dice dinero por 2.000. Entonces van a anotar en concepto, van a anotar caja o dinero
van a poner los 2.000 en el debe, ¿sí? Ahí. ¿Por qué? Porque yo no puedo sacar algo de la caja si no tengo nada. Si no tengo dinero en la caja no puedo sacar nada. Pero si yo pongo que tengo 2.000 en el debe, porque eso es lo que tenía la empresa cuando arrancó su actividad, van a poner esos 2.000 y después sí van a poner que se realiza el depósito por 1.500 y van a anotar en el haber 1.500. ¿Me van entendiendo? Por favor, contéstenme. ¿Qué es lo que tienen que ir haciendo? En el haber, vos vas a anotar lo que sale. Acordate que la cuenta caja es un activo. Los activos aumentan por el debe, disminuyen por el haber. Pero la referencia número 1 o el puntito número 1 te dice, realiza un depósito en efectivo en la cuenta del Banco Sol por 1.500. Quiere decir que yo saco de la caja efectivo por 1.500. Y en el cuadro que estamos analizando es el cuadro de la caja. Entonces, arranca la actividad con 2.000. Ese valor de 2.000 lo traigo del cuadro de Lucero, del patrimonio de Lucero, que decía que había dinero en efectivo por 2.000. Entonces, como yo sé que la caja aumenta por el debe, yo ya sé que ya tiene 2.000 en el debe, ¿sí? La palabra debe y haber no quiere decir que debe es porque lo debo. Se los aclaro porque puede resultar confuso. Es como si acá dijera rosas y jazmines del otro lado. Entonces, decimos que la caja aumenta por el debe, por el lado del debe. Entonces, como yo 2.000, yo ya... Vero, se corta un poco. Hola, Vero. Vero. Hola, chicos, ¿ustedes siguen escuchando a la profe? Yo no escucho nada, no sé si se me ha cortado a mí. Pueden activar el micrófono. No escucho nada, profe. Y se No se corta cada escucha vez que nada. habla. Si no, no se escucha. Ahí le voy a mandar un mensaje. A ver, esperamos un momento a ver si vuelve a conectarse. Se ha desconectado Verónica. Parece que tiene problemas de conexión. Hola. Hola, Vero, ahí se vuelve a escuchar. Bueno, me quedé sin conexión, ya me conecté a 4G, así completo la explicación y ya los dejo liberados. Bueno, dale, Se ve dale. que estaba muy saturado acá en mi casa. Bueno, ¿Necesitas que vuelva a presentar? no, yo les voy a No. decir, si ellos tienen el libro, les voy a explicar el segundo punto, que es un ejemplo más, y después ustedes van a tratar de hacer solitos. Acuérdense de que ustedes, para poder ir completando cada cuadrito, me tengo que fijar en el cuadro con el que arrancó Lucero SRL, que es el cuadro primero que teníamos ya completo, que es activo, pasivo, patrimonio neto. Bueno, de ahí voy a ir sacando los valores que ya tengo anotados. Entonces, como el punto 2 dice, vende mercaderías a créditos por un total de 7.000, me fijo en el cuadro ventas, porque yo sé que ventas es una cuenta. Entonces, las ventas son ingresos. Cuando yo les dije que los pasivos, el patrimonio neto y los ingresos aumentan por el haber, yo sé que al hacer una venta, tengo que ir al cuadro de ventas, y a ver si está por acá. Sí, es el penúltimo cuadrito de la actividad 23. Dice ventas, yo sé que las ventas aumentan por el haber. Entonces tengo que anotar en concepto ventas y ahí anotar en el haber 7.000.
¿sí? ¿Me siguen, chicos? El penúltimo cuadrito se llama ventas. Ahí está. Entonces, concepto, ventas. Me fijo en el cuadro con el que arrancó Lucero y no dice nada de ventas porque estoy en el patrimonio. Dice resultados, que tienen un cuadrito de resultados y son positivos porque no tienen ningún menos. Ese resultado ustedes es el que van a obtener seguramente de la actividad que van a hacer en el ejercicio, ¿sí? Entonces, en el cuadro ventas voy a poner en el haber los 7.000 pesos que yo vendí, ¿sí? Entonces, me vuelvo a la referencia 2 que dice vende mercaderías a créditos por un total de 7.000 y digo, las cuentas que intervienen son ventas, que es lo que acabamos de hacer en el cuadrito de ventas, anotarlas en el haber, porque aumentan por el haber, y tengo que ver en qué otro lugar debería quedar anotado, o debería haber quedado anotado cuando se hizo el libro diario. Y dice que esa venta se hizo a crédito. Entonces tengo que pensar a ver qué cuenta representa las ventas que yo les hago a los clientes en cuenta corriente, ¿sí? Porque es a crédito. Bueno, hay una cuenta que representa esa situación y se llama deudores por ventas, ¿sí? Los deudores por ventas son mis clientes en cuenta corriente, ¿sí? Entonces, o son mis clientes a crédito, esos que me deben a mí por haberles vendido y que ellos no me hayan pagado. Entonces, yo voy a anotar esos 7.000 pesos en la cuenta deudores por ventas, que es un activo. Es decir, si yo sé que deudores por ventas es un activo, ¿sí? Yo voy a tener que ver que estos activos, este deudor por ventas, me está a mí debiendo, ¿sí? Me debe. Quiere decir que al deberme, mis derechos a cobrar están aumentando, ¿sí? Aumenta, entonces, concepto venta, y lo voy a anotar ahí en el debe, voy a anotar los 7.000 pesos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque deudores por ventas es un activo y esos activos están aumentando. Aumentan por el debe. Anoto. Concepto venta, 7.000. ¿Queda claro, chicos? Eso es lo que van a ir haciendo en estos cuadritos. Todavía no hemos llegado al libro diario. Esto sería como un resumen de lo que se debe haber hecho en el libro diario, en cada uno de estos cuadritos. Se llaman mayores estos cuadritos. Bueno, después tienen, cuando se anota el costo de las mercaderías vendidas, ustedes van a tener un cuadrito, si se fijan, creo que es el que está por encima de la venta, dice costo de mercaderías vendidas, ¿sí? Bueno, dice el punto 3, anota el costo de las mercaderías vendidas, que es 4.500. Cuando nosotros vimos los cuadros, esos dos cuadritos donde hablaba del aumento y la disminución, decíamos que en este caso el costo es un egreso para la empresa, un egreso. Los egresos, todos los egresos aumentan por el debe. Entonces, decimos que costo de mercaderías vendidas es una cuenta de resultado negativo, ¿sí? Y aumenta por el debe, ¿sí? Teniendo en cuenta esos dos cuadritos que hay en el cuadernillo que decían aumento de, ahí Ale, las cuentas de pasivo, patrimonio neto, y los egresos, perdón, la de arriba, activos y egresos, aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Entonces, el costo lo voy a anotar por el debe. ¿Por qué? Porque están aumentando mis costos. Es decir, estoy determinando que esa mercadería que vendí por 7.000 en el punto anterior, tienen un costo, o me costaron, o me salieron 4.500. Entonces, en el cuadrito de costo de mercadería vendida, voy a anotar 4.500 en el debe.
Y así con el resto. Paga gastos por 30 en efectivo. Ustedes ahí van a tener que ver que hay una doble anotación, o sea, van a tener que ir a un cuadrito y después al otro. Un cuadrito que se va a llamar gastos, como recién decíamos el caso del costo de la mercadería vendida. Bueno, los gastos también son egresos y también están aumentando, porque yo estoy sacando mi dinero para pagarlo. Entonces, al sacar ese dinero yo ya tengo que determinar que no tengo ese dinero porque lo usé en pagar esos gastos. Entonces, esos gastos, la referencia 4 estoy diciendo, paga los gastos por 30 en efectivo, tengo que ver, el gasto es una cuenta de resultado negativo. Ese resultado negativo lo voy a anotar en el debe porque está aumentando. Y la otra cuenta que seguramente anoto en el libro diario va a ser el efectivo. En este caso me voy al cuadro de caja, que es el primer cuadrito de todos, y vamos a anotar en concepto pago de gastos, ¿sí?, por 30 pesos. La caja en este caso, ¿está aumentando o está disminuyendo? ¿Qué les parece? Si yo estoy pagando algo, estoy pagando los gastos, entonces esos gastos que pagué hacen que mi caja, mi dinero en efectivo, disminuya por 30. Todos los activos, como es el caso de la caja, disminuyen por el haber. Entonces voy a tener que anotar en el cuadro de caja, concepto pago de gastos, y en el haber, 30 pesos. ¿Queda claro? Bueno. Después ven que hay un proveedor. Paga un proveedor por 1.200 y le entrega un cheque. Ese es el punto número 5. Entonces, nosotros en la referencia número 1 habíamos creado la cuenta Banco Sol, que lo tienen a ese cuadrito. En la cuenta Banco Sol, yo no sé si lo vimos, tendríamos que haber puesto en concepto, que viene del punto 1, depósito por 1.500 en el debe, ¿sí? Eso deberíamos haberlo anotado en el primer punto. ¿Sí? Bien, entonces, anoto en cuenta Banco Sol, cuenta corriente, el depósito que fue en la referencia 1 por 1.500. ¿Sí? Banco es una cuenta de activo, ¿sí? Esa cuenta de activo que lo vimos en el punto 1, AUS. En el punto 1, nosotros nos olvidamos de anotar en el cuadrito de Banco Sol los 1.500 en el debe, porque Banco Sol es un activo, y los activos, como lo habíamos dicho anteriormente, aumentan por el debe. Entonces, en el cuadro de Banco Sol, anoten eso, no se van a olvidar, referencia 1, depósito bancario, en el debe 1.500. ¿Por qué les digo esto? Porque en el punto número 5 vamos a pagar a un proveedor por 1.200 con un cheque, ¿sí? Nosotros para sacar el dinero del banco vamos a tener que hacer un cheque. Siempre las cuentas corrientes bancarias se utilizan cheques. Entonces, cuando nosotros paguemos con cheque, tenemos que pensar que siempre que se paga con un cheque propio, nosotros estamos usando la cuenta banco, ¿sí? Entonces, si dice que pagamos un proveedor por 1.200, tengo que anotar en proveedores, que es un cuadrito que tenemos en el libro, vamos a anotar concepto, me voy a fijar, fíjense que ustedes en el cuadro número 1, donde arrancaba con Lucero SRL, tienen proveedores por 3.000, ya los tengo que dejar anotados acá. En el haber debo anotar los 3.000, porque los proveedores son pasivos y mis pasivos aumentan por el haber. Entonces, proveedores, 3.000, ya los tengo anotados 3.000 en el haber. Entonces, cuando voy a la referencia 5, que dice que se paga 1.200, esos son los que tengo que pagar, de los que yo tenía anteriormente. Yo tenía anotados los 3.000, y ahora en lugar de tener una deuda por 3.000, voy a tener una deuda más chiquita, porque voy a pagar 1.200 con un cheque. ¿Qué hago en este caso? En el cuadrito de los proveedores, en el segundo renglón, donde dice concepto, voy a anotar pago. Pago, y voy a anotar en el debe 1.200.
voy a pagar 1.200, quiere decir que los proveedores disminuyeron por 1.200 por el debe, ¿sí? ¿Y con qué los pagué? Y dice ahí que los pagó con un cheque cargo Banco SOR. Entonces, voy a la cuenta bancaria, acá, al cuadrito de banco, y digo, la cuenta banco disminuye porque estoy sacando dinero del banco para pagarle al proveedor. Entonces, como está disminuyendo, debo hacer una anotación en el cuadrito banco que diga, en el concepto, pago proveedores, ¿sí? Y voy a anotar en el haber los 1.200 que les entregué a mis proveedores y quedó registrado en el cuadrito de proveedor. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, es complicado, chicos, yo sé que es complicado, porque tienen que estar atentos a muchas cosas, pero ¿cuál sería la solución? Leer. Leo la referencia, leo la situación, leo el punto. Yo les leí recién que se pagaba el proveedor por 1.200 y pagamos con un cheque. Entonces yo tengo que pensar, a ver, cuando leo, ¿qué cuentas están interviniendo? ¿Y qué clase de cuentas? Si son activos, pasivos, ¿qué son? Entonces yo ahí leí y dije, proveedor es un pasivo. Si yo estoy pagándole al proveedor, quiere decir que ese pasivo está disminuyendo. Y los pasivos disminuyen por el debe. Ese es el razonamiento que ustedes tienen que hacer en cada una de las situaciones. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien. Bueno, el punto 5 entonces ya lo hicimos. Se le pagó al proveedor los 1.200 y les entregamos un cheque del Banco SOR. La referencia número 6 dice, cobra a un cliente 1.500 en efectivo. Pienso, ¿qué cuentas están interviniendo en esa situación? Están interviniendo mis clientes, por un lado, ¿sí?, que se llaman deudores por ventas, recién se los comenté, y por el otro lado el dinero en efectivo, que sería caja. Bien, entonces, nosotros, si nos fijamos en los deudores por ventas, nosotros ya teníamos anotados nuestros clientes por 8.000, seguramente acá arriba, antes de la venta que hicimos, deberíamos haber anotado en concepto, clientes, 8.000 en el debe, y después tendríamos que haber anotado los deudores por ventas de la venta que se hizo en la referencia 2 por 7.000. Entonces tenemos 8.000 más 7.000, tenemos deudores por ventas por 15.000, la suma de esos dos. Entonces, como ahora viene un cliente y nos paga 1.500 en efectivo, yo sé que los deudores por ventas en 1.500 van a disminuir, porque vinieron a pagarnos. ¿Y con qué nos pagaron? Nos pagaron con la caja, con el dinero en efectivo. Entonces, la cuenta deudores por ventas, en el cuadrito, voy a anotar en concepto, pago, y voy a poner en el haber, porque los deudores por ventas son activos y disminuyen por el haber, los 1.500 pesos. 1.500 en el haber. ¿Sí? Entonces, ya anoté la primera parte de esa referencia. Ahora tengo que anotar lo que dice a continuación, que lo que me dio el cliente fue el efectivo. Entonces, si me dio efectivo, quiere decir que el dinero que tiene la empresa aumenta en 1.500. ¿Qué cuenta es la que representa el efectivo? La caja. Entonces me voy a concepto y anoto al final, en el renglón que sigue, cobro, y voy a poner que la caja está aumentando por el debe en 1.500. Debe en la caja 1.500. ¿Queda claro? Y de esa forma completaríamos el cuadrito. ¿Qué es lo que resta hacer? De cada uno de estos cuadritos que hemos ido completando, tenemos que sacar el saldo. La última columna dice saldo, y abajo dice totales. Entonces vamos a ir anotando el total de cada uno de esos cuadritos, tanto en el debe como en el haber. Ustedes van a ver que ahí no se va a dar la igualdad patrimonial.
¿Por qué? Porque este no es el libro diario. Estos son los mayores, es decir, este es el resumen de lo que debe haber pasado en el libro diario de cada una de estas cuentas. Entonces, yo tengo que ver qué pasó con la cuenta caja, cuál fue el saldo que tiene esa cuenta. Sí, tengo que ver cómo me quedó. Entonces voy a hacer la suma del total del debe y voy a sumar todo el haber, voy a poner los dos valores en totales y voy a sacar la diferencia que tengo en el debe y lo que tengo con lo que tengo en el haber. Y voy a anotar el saldo. Puede que en algunos casos la cuenta me quede en cero. En ese caso, el saldo, la cuenta, perdón, estaría saldada. No tiene saldo, queda en cero. Puede que tenga saldo. Cuando el saldo de una cuenta es mayor en el debe que en el haber, se dice que la cuenta tiene saldo deudor. Si la cuenta tiene el haber mayor que el debe, el saldo de esa cuenta es acreedor. Eso se van a dar cuenta porque cada una de las cuentas, ya sean de activo, de pasivo, patrimonio o resultados, tienen un saldo diferente. Si yo sé que las cuentas de activo deben tener saldo deudor, entonces en todas las cuentas de activo el saldo debe quedar mayor el debe que el haber. Y de esa forma me doy cuenta si lo que hice está bien. ¿Por qué? Porque si una cuenta de activo me queda con saldo acreedor, quiere decir que el trabajo está mal hecho. Porque las cuentas de activo no tienen saldo acreedor, tienen saldo deudor. Todos los activos tienen saldo deudor. Todos los pasivos tienen saldo acreedor. El patrimonio neto tiene saldo acreedor. El pasivo tiene saldo acreedor. Los ingresos, todos los ingresos tienen saldo acreedor. Y los egresos tienen saldo deudor. Esa es la forma. Es decir, sabiendo eso, si yo veo los valores que tengo en cada uno de estos cuadritos, me voy a dar cuenta si hice bien o hice mal el trabajo, sabiendo eso. ¿Queda claro, chicos? ¿Alguna duda que pueda ayudar ahora antes de que cortemos? Porque yo explico hasta acá y ahí terminamos la clase de hoy. Todo lo demás, todo el material lo tienen en el cuadernillo, tienen los videitos que les mandé, que les dejé en la plataforma, tienen este video o este audio para que lo escuchen todas las veces que les haga falta, y cualquier duda me consultan por WhatsApp cuando van haciendo la tarea. No se queden con dudas, esto es muy, muy importante para que ustedes de ahora en más puedan ir entendiendo de a poquito, porque es mucha información. De a poquito tienen que ir entendiendo esta técnica de la partida doble. Y además tienen que saber muy bien las cuentas. Eso que les decía que estudien, que está al final del libro. ¿Queda claro? Si tienen dudas, me preguntan ahora y ya cortamos, chicos. No por ahora, dicen, pero así que Bueno, creo que ya está. bueno. Entonces, cuando se pongan a hacer la tarea, cualquier duda que surja me van consultando, ¿sí? Yo espero las consultas que les haga falta. Se pueden ir despidiendo. Nos veremos, si Dios quiere, en la próxima. Que tengan mucha suerte, chicos, con el Chao, trabajo. chicos, que anden Chau, lindo. chau. La semana que viene vamos a estar teniendo videollamadas por grupos para hacer el trabajo práctico que les colgué hoy.
Bueno, ahí se van desconectando, Vero. Bueno, Ale. Chao, nos vemos. Nos vemos. Feliz día, que la pases lindo. Gracias. Igualmente. Gracias, chao, chao. Estamos en contacto. Chao, chao, Ale. Un besito. Chao, un beso.